un pasaje ahí en los Evangelios, en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, Marcos capítulo 5, del 25 al 34, que dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Muy bien. Gloria al Señor. Quiero compartir esto con usted. Esta mujer es un ejemplo tremendo para todo aquel que quiere recibir, todo aquel que quiere ver la gloria de Dios. Hermanos, yo he visto la gloria de Dios. Yo recibo de Dios todos los días, pero lo que Dios me da, o la manera en la cual yo percibo a Dios, puede ser que no sea la manera en la que tú lo percibes. Y la fe no se puede meter ahora sí a bote pronto, no se puede imponer, no tenemos el poder de meternos a la mente de la persona y cambiar los pensamientos o cambiar los sentimientos en el corazón. Tiene que nacer. ¿Qué había dentro de esta mujer? ¿Qué la llevó para recibir su sanidad, su milagro? Hoy lo que se dice es que probablemente esta mujer lo que tenía eran miomas que le causaban flujo de sangre, hemorragias, y esto la hacía estar sola. La hizo padecer durante muchos años, padecer de este flujo de sangre, 12 años sufriendo. Pero ¿qué la mantuvo y qué la hizo llegar a la plenitud? De tal forma que, hermanos, al final Dios obró en ella no solamente la sanidad, sino la salvación. Mire, si algo tenía esta mujer es fe. Fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que uno no ve. Eso es fe. Una mujer de fe. ¿Por qué te digo mujer de fe? Porque había sufrido mucho y había visto a muchos médicos y había gastado mucho. Ella tenía la fe, estaba convencida de que iba a sanar. Lo dice cuando va a tocar el manto de Jesús: si tan solo tocar el manto, yo seré sana. Hermanos, si fue a ver muchos médicos, o si voy a ver a este médico, él me va a ayudar. Si voy a ver a este médico, él lo va a hacer. O sea, el asunto es que debe de haber fe en nuestro corazón. Debe de haber confianza. Fe es sinónimo de confianza. Hay quienes tienen fe en sí mismos, hay quienes tienen fe en la gente, hay quienes tienen fe en el ambiente, hay quienes tienen fe en las empresas, pero hermanos, la fe es importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe. La fe es que no me voy a quedar así.
yo sé que tengo que sanar, yo sé que debe de haber solución. Por eso andaba de médico en médico, haciendo lo que humanamente podía, lo que estaba a su alcance. ¿Qué tenía al alcance? Primero, pues sus recursos económicos. Se entiende que era una mujer que tenía recursos, no era una mujer común tal vez, porque durante 12 años muchos médicos estuvieron consumiendo las riquezas de ella y se consumían sus riquezas y no le ayudaban absolutamente en nada. Pero su mirada no estaba en los médicos. Su mirada estaba en que su necesidad iba a estar resuelta. La manera en la cual nosotros vemos las cosas es la manera en la cual nosotros vamos a ver los resultados de esas cosas. Si nosotros creemos, la Biblia dice que al que cree todo le es posible, todo. Todo lo que le pidas al Padre creyendo lo vas a recibir, todo. Cuando dice la Biblia, todo es todo. Que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la seguridad de que lo vamos a recibir, dice el capítulo 5 de Primera de Juan. Cuando habla acerca del recibir, del pedir y recibir, dice la Escritura, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Dígame usted en qué parte de la Biblia dice que nosotros, teniendo la fe, no vamos a obtener el resultado de lo que nosotros queremos. Hay que tener fe, es simple. Tenemos que tener fe. Yo puedo pedirle al mundo, ¿verdad? O más bien no al mundo, porque el mundo no ora, pero le puedo pedir a un mundo de predicadores. Yo creo que eso sí queda. Le puedo pedir a muchos evangelistas, pastores, les puedo pedir por mi necesidad y pueden tener toda la fe de tal manera que estos predicadores, pastores, hermanos de la iglesia, que usted conoce, esos ancianos de oración, pueden tener toda la fe, toda la fe. Y sin embargo, esa fe puede mover montañas, pero no puede hacer nada en ti, porque te falta la fe a ti. Cuando Jesús habló con el hombre cuyo hijo era lunático, endemoniado, que el demonio lo echaba al fuego, lo echaba al agua, que quería matarlo, que los discípulos estuvieron orando por ese muchacho y reprendiendo al demonio en el nombre de Jesús, y el demonio no salía ni se inmutaba. Sí, dice la Biblia que les faltó fe a ellos, pero en realidad el que no tenía fe era el papá. No creía que Dios podía obrar, no creía que Jesús lo pudiera sanar. Por eso nuestro Señor primero le dijo a este papá, le dice: a ver, papá, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Porque al que cree todo le es posible. Lo está reprendiendo, lo está exhortando, lo está llevando a su propia conciencia. A ver, ¿tú lo crees? Porque si tú lo crees, entonces yo lo puedo sanar. Pero si tú no lo crees, yo no lo voy a sanar. Qué tremendo es que el hombre grita, lanza un grito: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir? Mientras los otros estaban orando, ay, ¿a poco lo van a sacar? Ay, ¿a poco ahorita lo van a libertar? Ay, no creo, yo no creo eso. Tantos años lo ha tirado en el fuego, en el agua. Y, oiga, él mismo no creía. En una ocasión llegué a orar por una mujer que se estaba muriendo. Le digo: ¿puedo orar por usted? Se voltea y dice: pues si quiere, ore. Se estaba muriendo ella, no yo. Ella estaba colapsada de su propio organismo, pero ella no creía y aún así oré por ella. No sé si hice bien en hacerlo o no, pero oré por ella. Hermanos, no esperemos recibir nada si nosotros no creemos.
Tienes que creer. Deja de mirar el problema como tal, mira la solución. Mira más allá de la necesidad, de la prueba, de la lucha. Mira más allá. Atrévete a soñar, hermano. Atrévete a creer. Esta mujer creyó. Creyó. ¿Y sabes algo? Algo que tenía ella era esperanza. Y dice Romanos 8, la esperanza es algo que produce paciencia. Esperar nos hace ser pacientes. Y la paciencia tiene que ver precisamente con los problemas. Tiene que ver con las cosas malas que suceden. Tiene que ver con los momentos álgidos de la vida, los dolores más fuertes, los diagnósticos contrarios. Tiene que ver con las operaciones y una y otra operación. La esperanza, hermanos, genera en nosotros esa paciencia. Espero porque yo sé que voy a ver. Y sin embargo sigo sufriendo. Imagínense esta mujer, cuando tenía que cambiarse sus ropas y de repente ver el montón de sangre en ella. De repente ver todo ese fluido coagulado o esas manchas ahí. Su cuerpo debilitado, su cuerpo pálido, tal vez mirándose al espejo, pero con esperanza. No sé qué voy a sanar. Así que, Señor, ten misericordia. Yo me imagino a esta mujer orando. Yo me imagino a esta mujer pensando en el momento en el cual ella va a sanar. Y mirando su propia necesidad. El rechazo. Una mujer en esa condición en Israel era rechazada por su esposo. No podían tener relaciones íntimas. No podía estar cerca de la gente por cuanto era inmunda. No podía hacer una vida normal, porque en cualquier momento se iban a ver las manchas de su enfermedad. Esta mujer, hermanos, vivió soledad como aquel que tenía la lepra. Nadie se podía acostar en su cama. No se podían sentar en su silla. No podían estar junto a ella porque era una mujer inmunda. Pero en su inmundicia, ella tuvo esperanza, paciencia. No se dice que estuviera enojada con la vida, no se dice que renegó de los médicos, no se dice que renegó de su familia, no se dice que estaba amargada. No, era una mujer que estaba llena de esperanza. Por eso fue a ver uno y otro y se gastó todo. Y cuando se gastó todo, seguía esperando. Seguía teniendo confianza, seguía teniendo paciencia. Hermano, cuando te falte la paciencia, ponle más paciencia. Cuando sientas que tu paciencia se debilita, vuelve a fortalecer la paciencia, la esperanza que es en Cristo. No avergüenza. Nadie de los que esperan en el Señor serán avergonzados. Jamás, jamás, ¿entiendes? Jamás. Esta palabra, hermano, métetela en tu mente y en tu corazón. Los que realmente esperan en Jesús no serán avergonzados jamás. Tengo 30 años de conocer el Evangelio, 30 años de ser cristianos, 30 años. Mi esposa tiene un poquito más, se convirtió más chica que yo. Hoy es fecha que Dios nunca me avergüenza. Jamás, jamás Dios me avergüenza, jamás. No hay nada de lo que yo me pueda quejar con Dios. He aprendido que en el tiempo Dios obra. En el tiempo Dios se glorifica. En el tiempo Dios sana. En el tiempo Dios contesta. En el tiempo
Dios obra, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo sé que va a llegar mi hora de mi sanidad. Yo sé que va a llegar mi hora cuando Dios me va a bendecir con esa casa. Va a llegar mi hora cuando me van a ascender y ascendieron a otros. Yo sé que va a llegar mi hora en el ministerio, en el trabajo, en la obra en la que estoy trabajando, ahí en la misión. Yo sé que va a llegar el momento cuando las almas se comiencen a convertir. Sé que llegará el momento cuando el trabajo comenzará a fructificar. Sé que va a llegar el momento de la bendición. Sé que va a llegar. Por eso no me desespero, no me desaliento. Sigo esperando y sigo teniendo paciencia y no me quejo. Yo no creo que ella no hubiese llorado. Yo creo que lloró. Yo he llorado. Mi esposa ha llorado. Conozco gente, hermanos, que han llorado años llorando, pero no han perdido la esperanza. Al grado de que llegó el tiempo en el que supo de Jesús. Supo que Jesús caminaba por ahí. Y ella, en esperanza, esa esperanza que no debe de avergonzar a nadie, si tan solo tocar el borde de su manto. Oiga, qué tremendo, qué poder tiene la esperanza. Sacar fuerzas donde ya no hay ninguna. Una mujer débil, una mujer, hermanos, que, bueno, por su condición, yo creo que delgadita. Una mujer, hermanos, que bueno, se va a atrever a meterse en medio de una multitud pesada, porque cuando las multitudes aprietan, pesan. Imagínense, entre los vestidos de la gente, entre los hombres que ya no le interesa si los hombres están ahí que le van a dar una patada, porque antes no se tentaban el corazón para dar una patada, para jalar a la persona, para revolcarla. No se tentaban el corazón, y menos a una mujer que la consideraban, hermanos, de poca estima. Esta mujer atrevida, porque ella tenía esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esa es la que no debes de perder, la esperanza. Yo sigo viviendo en esperanza. Yo sigo viviendo en esperanza. Tú tienes que vivir en esperanza. Otra cosa interesante de esta mujer, y creo que es algo que nos falta a muchos, es el hambre por sanar. El hambre por sanar. Hambre, hambre. Tienes que tener hambre por lo que quieres, hambre. Tienes que tener un deseo grande dentro de ti. Porque a veces solamente se piensa en que se quiere algo, pero realmente no se desea tanto como se dice querer. Ella tenía hambre. Y su hambre en ningún momento se perdió. Quiero, lo deseo, lo anhelo. Si tan solo tocar el borde de su manto. Hambre por tener lo que quieres. Hambre por crecer. Hambre por el ministerio. Hambre por las almas. Hambre por tu familia. Hambre por la restauración de tu matrimonio. Hambre por un mejor salario. Hambre por tener un mejor negocio. Hambre, hay que tener hambre de Dios. Hablamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero no tienes hambre por el Espíritu. ¿Cómo lo vas a recibir? Hay que tener hambre, hay que desearlo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Dios, bautízame con tu Espíritu, bautízame, necesito de tu Espíritu. Hambre, voy a ayunar, voy a orar, porque tengo hambre. Hambre es lo que a muchos les falta, hambre. Eso en una generación como hoy, hermanos, es
infinitamente necesaria. Yo no descanso hasta que lo tenga. Y te lo voy a poner así. Mira, hay cosas que tú quieres en la vida y las tienes. Hay cosas por las que te has esforzado y las tienes, porque te esforzaste, estudiaste, te compraste un carro, te compraste una casa, lograste, hermanos, yo la mujer que tengo es porque tuve hambre de ella y no descansé desde los 17 años hasta que no fue mi esposa. Tuve hambre. Hay que tener ganas, hay que quererlo, hay que desearlo, hay que verlo, hay que saludarlo, hay que estar pensando en ello. Siempre hay que tener hambre. No sé si usted me alcance a entender lo que le estoy diciendo. Tenemos que tener hambre de Dios. Hambre por su palabra, hambre por sus promesas, hambre por sus bendiciones, hambre. Tenga hambre de Dios. Anhélenlo, dice la Biblia, que Él nos anhela con celo santo. O nos cela con celo santo, nos anhela fervientemente. Dios nos anhela a nosotros como lo anhelamos nosotros. No, hoy no voy a orar. Hoy no voy a orar por mi necesidad. No, hoy no voy al culto. No, hoy ya me cansé, la verdad, ya no quiero orar por eso. La verdad, ya ni me acordaba, hermano. Están otros orando. No tienes hambre. Hambre de libertad. A mí me gustó mucho esa película que se llamaba Corazón Valiente. No sé si alguien lo vio. Corazón Valiente, hace muchos años. A mí me llamaba mucho la atención el personaje principal, porque el actor que lo interpreta, hermanos, tiene mucha pasión. Fue el que produjo La Pasión de Cristo. Y este tremendo, desarrolla esta historia, y al final la Iglesia Católica o los verdugos, ¿verdad? Que lo aprisionaron y lo llevaron a la muerte. Y era el catolicismo romano. Usted sabe que eran terribles para torturar a la gente. Incluso a él lo abren de su vientre, lo abren en la película, ¿verdad? Le hablo de la película. Y le exponen el vientre, hermanos, todo lo que hay dentro del vientre, porque lo están obligando a pedir perdón al rey de Inglaterra, porque se habían levantado contra el rey de Inglaterra, su nación. Y él, en lugar de eso, él grita libertad. Libertad, grita. Él prefiere morir libre antes que ser esclavo, en ese caso, de una monarquía tan terrible como la monarquía de Inglaterra. Eso es lo que narra la historia. Ahora, el asunto es que esa hambre de libertad movió a mucha gente para levantarse también en una batalla contra un ejército bien coordinado, con las mejores armas, y sin embargo al final lograron vencer algunas batallas. Entonces, el hambre, las ganas, el deseo, el anhelo, esa mujer no descansó, hermanos, hasta que tuvo lo que ella quería, hasta que vio cumplido su sueño, su anhelo, su propósito. Y esto debe de haber en el creyente, en los hijos de Dios, debe de haber hambre
hambre, si tenemos hambre por este mundo, cuánto más por las cosas de Dios tenemos que tener hambre, cuánto más por ver una sanidad en nuestro cuerpo, cuánto más por ver a nuestros hijos salvos, cuánto más por ver que nuestro ministerio prospere, por ver que la obra de Dios, hermano, tenga cumplimiento, por ver a esa generación salva. Tenemos que tener hambre, hambre, hambre. Hambre, ten hambre. Ten hambre de Dios. Ya veo que algunos hermanos se están mudando para YouTube. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ya hay 11 en YouTube y hay 33. Hemos llegado casi a 50. Hermanos, hambre. Vamos a orar. Dile al Señor, pon hambre en mi corazón, pon hambre en mi ser, hambre. Tal vez me falta hambre, Señor, tal vez me falta hambre, tal vez tengo la fe, tengo la esperanza, pero tal vez te necesito hambre en mi corazón para tener un deseo profundo, un deseo, un anhelo real dentro de mí por tener, Señor, aquello por lo que he creído y por lo que he orado, por lo que estoy esperando. Dame hambre, dame. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.